La vidente me apretó la mano con tanta fuerza que sentí como se me helaban los dedos. Acercó la carta hacia mí sin dejar que la tocara y, mirándome fijo, dijo que no debía casarme con el hombre que en 7 días se convertiría en mi esposo, porque si lo hacía mi vida no solo iba a cambiar, podía arruinarse para siempre. El corazón empezó a latirme descontrolado, no por creer en ella, sino porque su voz sonaba demasiado segura para ser una simple suposición. Hasta ese momento yo vivía dentro de una felicidad que parecía perfecta. El vestido ya colgaba en el closet, las invitaciones estaban enviadas, el salón pagado y el anillo brillando cada vez que movía la mano, recordándome que estaba por comenzar la etapa más importante de mi historia. Había ido a esa consulta solo porque una amiga insistió durante semanas, diciendo que esa mujer veía verdades que nadie más se atrevía a decir. Quise levantarme e irme, pero antes de soltarme volvió a hablar en voz baja, casi como una advertencia urgente, y dijo que aún estaba a tiempo de detener todo, aunque primero tenía que hacer exactamente lo que ella me iba a pedir si quería descubrir con quién estaba a punto de casarme. Salí de ese consultorio con la sensación de que algo dentro de mí se había movido, pero me negaba a darle forma porque hacerlo significaba aceptar una posibilidad que no quería ni imaginar. Durante el camino a casa repetía en mi cabeza que solo había sido una experiencia rara, una sugestión provocada por los nervios normales de cualquier novia a días de casarse, y que ninguna desconocida podía saber más de mi relación que yo misma después de tantos años compartiendo la vida con el hombre que había elegido. Nuestra historia siempre había parecido sólida, de esas que la gente describe como estables y envidiables porque nunca hubo escándalos ni rupturas dramáticas. Nos conocimos en una etapa tranquila de mi vida, cuando yo ya no buscaba emociones intensas sino paz, y él apareció con una forma de ser paciente, protectora y constante que me hizo bajar la guardia sin darme cuenta. Con el tiempo se volvió mi apoyo diario, la persona que organizaba planes, que hablaba del futuro con seguridad y que repetía que quería construir algo duradero conmigo. La boda no había sido una presión, sino un acuerdo que ambos celebrábamos. Él se involucró en cada detalle, eligió conmigo el salón, revisó contratos, propuso inversiones para empezar nuestro patrimonio y hasta insistió en ayudarme con trámites para que todo quedara a mi nombre por seguridad. En su momento me pareció un gesto de amor y responsabilidad, porque hablaba de estabilidad, de protegerme, de asegurar nuestro bienestar como pareja. También recordaba gestos que reforzaban esa confianza. Llegaba con comida cuando yo trabajaba hasta tarde, me acompañaba a citas familiares, se mostraba respetuoso con mis amigos y siempre tenía una explicación lógica para cualquier ausencia o asunto pendiente. Nunca levantó la voz, nunca dio señales de violencia ni de desinterés, y eso hacía que cualquier duda pareciera injusta. Aún así, al repasar los últimos meses, pequeñas escenas empezaron a incomodarme de una forma que antes no pasaba. Noté que evitaba profundizar cuando yo preguntaba sobre ciertos temas financieros, cambiaba de conversación con habilidad o respondía de manera general sin entrar en detalles. También recordé que prefería manejar documentos importantes él solo, diciendo que era para no estresarme, y que pospuso varias veces la idea de presentarme a algunos amigos de su pasado con la excusa de que ya no tenía contacto cercano con ellos. Nada de eso me había parecido grave en su momento porque el cariño que le tenía era más fuerte que cualquier sospecha, y además estábamos a días de casarnos, un momento donde una quiere creer que todo está en orden. Repetía que era normal que él estuviera tenso por los gastos, por la organización, por la responsabilidad que implicaba empezar una vida juntos. Esa noche, mientras observaba mi vestido colgado y acariciaba el anillo con una mezcla de emoción y nervios, traté de convencerme de que la advertencia de la vidente no tenía peso real en mi vida. Sin embargo, por más que intentaba ignorarlo, su voz regresaba a mi cabeza con una claridad inquietante, repitiendo que aún estaba a tiempo de saber con quién estaba a punto de casarme. Fue la primera vez que la palabra duda apareció, pequeña pero firme, en medio de una felicidad que hasta entonces yo creía completamente segura. Esa duda que apareció mientras miraba el vestido no desapareció al día siguiente. Al contrario, empezó a crecer de una forma silenciosa que me incomodaba porque no tenía pruebas para sostenerla ni tranquilidad para ignorarla. Intenté seguir con la rutina normal de los preparativos, confirmando proveedores y respondiendo mensajes de familiares emocionados, pero cada momento de felicidad se mezclaba con la voz de la vidente repitiendo que todavía estaba a tiempo de descubrir la verdad. No quería revisar nada por desconfianza, sino por necesidad de paz, como quien revisa la puerta antes de dormir solo para asegurarse de que está cerrada. Pensé que, si confirmaba que todo estaba en orden, podría reírme de lo ocurrido en la consulta y continuar enfocada en mi boda sin esa sensación incómoda en el pecho.
La oportunidad apareció esa misma tarde cuando recibí una llamada del banco que me dejó desconcertada. La ejecutiva preguntó por una solicitud que supuestamente yo había iniciado días atrás y que requería una confirmación urgente para avanzar el proceso. Al principio creí que era publicidad o un error administrativo, porque no recordaba haber pedido ningún trámite reciente, mucho menos en medio del caos previo a casarme. Le respondí que debía existir una confusión, pero la mujer, con tono amable y seguro, mencionó mi nombre completo, mi número de identificación y hasta la dirección donde vivía. Dijo que se trataba de un movimiento vinculado a un producto financiero solicitado a mi nombre y que, si no acudía a firmar presencialmente, el sistema lo mantendría activo por algunos días más. Colgué intentando mantener la calma, repitiendo que seguramente era un registro duplicado o un intento de venta agresiva, pero la inquietud ya estaba instalada. Sin comentarle nada a mi prometido, decidí acercarme a la sucursal al día siguiente con la excusa de resolverlo rápido y quitarme esa preocupación absurda de la cabeza. Cuando llegué, la ejecutiva me atendió con naturalidad, como si mi visita fuera parte de un proceso que yo misma había iniciado. Buscó en el sistema, revisó unos documentos digitales y luego giró la pantalla para mostrarme el expediente. Lo que vi no parecía grave a primera vista, pero sí lo suficientemente extraño como para tensarme. Había una solicitud activa registrada con mis datos completos, enviada desde días atrás, con formularios firmados electrónicamente y documentos adjuntos que incluían copias de mi identificación y comprobantes personales. La firma coincidía visualmente con la mía, aunque yo no recordaba haber autorizado nada de eso. Pregunté si podía tratarse de un intento de fraude externo, pero la ejecutiva negó con la cabeza y explicó que el trámite había sido iniciado de manera presencial antes de continuar en línea, lo que significaba que alguien había presentado físicamente mis documentos para abrir el proceso. Sentí un nudo en el estómago, no porque fuera un problema irreversible, sino porque algo dentro de mí empezó a conectar esa anomalía con la advertencia que había intentado ignorar. Aún así, busqué una explicación lógica, pensando que quizá yo misma había firmado algo sin prestar atención entre tantos preparativos de boda. Antes de irme, la ejecutiva dijo que, para cancelar o modificar la solicitud, era necesario revisar movimientos adicionales vinculados al expediente, porque el sistema mostraba más gestiones relacionadas que todavía estaban en validación. En ese momento entendí que no era un simple error aislado, y que revisar más información ya no era una opción, sino una necesidad urgente. Acepté revisar el resto del expediente pensando que encontraría uno o dos movimientos más y que todo se aclararía con alguna explicación sencilla, pero la expresión de la ejecutiva mientras abría nuevas carpetas digitales me hizo sentir que la situación era más profunda de lo que yo estaba preparada para enfrentar. Su manera de guardar silencio antes de hablar parecía medir el impacto de lo que estaba a punto de mostrarme, y ese gesto bastó para que la ansiedad me tensara el cuerpo completo. En la pantalla comenzaron a aparecer solicitudes distintas vinculadas a mi nombre, cada una con fechas recientes, montos elevados y estados avanzados de aprobación. No se trataba de un solo trámite, sino de varios productos financieros abiertos casi al mismo tiempo, como si alguien hubiera usado mis datos de forma estratégica para construir algo mucho más grande que un simple crédito aislado. Había tarjetas, líneas de financiamiento, seguros asociados y hasta un contrato hipotecario en etapa de validación que mencionaba una propiedad que yo jamás había visitado. Cada documento incluía copias de mis identificaciones, comprobantes de ingresos y firmas que, aunque imitaban la mía, no habían salido de mi mano. Ver mi nombre repetido en tantos archivos me provocó una sensación de despersonalización, como si alguien hubiera tomado mi identidad y la estuviera usando para diseñar una vida paralela sin que yo lo supiera. Pregunté si esos movimientos podían detenerse de inmediato, pero la ejecutiva explicó que varios ya estaban aprobados y que, legalmente, la responsabilidad recaía sobre la persona titular de los datos registrados, es decir, sobre mí. Sentí que el piso se me movía bajo los pies, no solo por el impacto económico que eso implicaba, sino porque empezaba a comprender que no era un error administrativo, sino un fraude construido con tiempo y precisión. Seguí revisando con la esperanza absurda de encontrar un indicio que señalara a un desconocido, pero entonces apareció un detalle que me dejó sin aire. En algunos contratos figuraba un beneficiario secundario autorizado para gestionar movimientos, alguien que podía recibir información, modificar condiciones y hasta retirar fondos bajo ciertos permisos. El nombre que leí no me resultó ajeno. Era el de mi prometido. Durante unos segundos mi mente se negó a procesarlo,
buscando excusas automáticas para justificar su presencia en documentos que yo jamás había firmado. Pensé que quizá lo había agregado yo misma en algún trámite previo por confianza, o que se trataba de un requisito técnico que yo no recordaba. Pero mientras más expedientes abrían, más se repetía su participación, no como acompañante ocasional, sino como solicitante, gestor o contacto principal en varios procesos. Su firma aparecía en secciones administrativas, autorizaciones internas y formularios donde yo supuestamente había delegado poder financiero sin saberlo. La negación empezó a romperse lentamente, sustituida por un miedo frío que no tenía nada que ver con el dinero, sino con la posibilidad de estar a punto de casarme con alguien que llevaba meses construyendo una red de deudas a mi nombre. Antes de retirarme, la ejecutiva pronunció una frase institucional que terminó de derrumbar cualquier ilusión de error reversible. Explicó que, si los procesos terminaban de aprobarse y los pagos no se cubrían, la responsabilidad legal recaería completamente sobre mí, sin importar quién hubiera iniciado las gestiones. Salí del banco con los documentos impresos temblando entre mis manos, entendiendo por primera vez que la advertencia que había escuchado días antes no hablaba de superstición, sino de peligro real. Salí del banco sintiendo que el mundo seguía avanzando con normalidad mientras el mío acababa de fracturarse en silencio. No lloré, no llamé a nadie, no hice una escena porque todavía había una parte de mí aferrada a la idea de que debía existir una explicación lógica que no implicara traición. Caminé hasta el estacionamiento repasando cada documento, cada firma y cada autorización donde su nombre aparecía vinculado al mío de una forma que ya no podía interpretarse como casualidad. Esa misma noche, cuando llegué a casa, lo encontré actuando con la tranquilidad de siempre, preguntando por los últimos detalles de la boda y hablando de planes futuros como si nada estuviera fuera de lugar. Observé su rostro mientras hablaba e intenté encontrar culpa, nerviosismo o alguna señal que confirmara lo que había visto, pero su actitud era tan natural que por un momento dudé de mis propios ojos. No lo confronté. Algo dentro de mí entendió que hacerlo sin pruebas sólidas solo le daría tiempo de ocultar lo que fuera que estaba haciendo. Esperé a que se durmiera y entonces empecé a buscar respuestas en silencio, guiada por una mezcla de miedo y necesidad que ya no podía detener. Revisé su computadora primero, recordando que muchas veces manejaba documentos desde ahí con la excusa de organizar nuestros trámites. No tuve que buscar demasiado para encontrar carpetas protegidas con contraseña. Probé fechas importantes, combinaciones simples y, después de varios intentos, una de ellas se abrió. Dentro había archivos escaneados con mis identificaciones, comprobantes de domicilio, estados de cuenta y formularios financieros completos listos para enviarse. Cada documento estaba clasificado por institución, monto y etapa de aprobación, como si se tratara de un proyecto administrativo perfectamente estructurado. Sentí que las manos me temblaban, pero seguí revisando porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Encontré plantillas de firmas digitalizadas, ediciones de documentos donde mi nombre aparecía replicado y contratos listos para validarse en cuanto se liberaran nuevas líneas de crédito. Luego abrí su correo electrónico y ahí la verdad terminó de derrumbar cualquier resto de negación. Había conversaciones con terceros donde hablaba de montos, tiempos de aprobación y estrategias para acelerar procesos antes de la boda. En varios mensajes se refería a mí como la titular ideal porque tenía historial limpio y capacidad de endeudamiento alta. Uno de los correos incluía una frase que me dejó helada porque confirmaba que nada de eso era improvisado. Decía que, una vez casados, los movimientos serían más fáciles de justificar y que después podría reorganizar las deudas sin levantar sospechas inmediatas. Seguí leyendo aun cuando cada palabra dolía más que la anterior. Descubrí que no era la primera vez que hacía algo así, que había tenido relaciones previas donde también había gestionado créditos a nombre de sus parejas, aprovechando la confianza emocional para obtener acceso a documentos personales. En ese instante el amor que todavía intentaba protegerlo se rompió por completo, no de forma explosiva, sino fría, silenciosa y definitiva. Entendí que no estaba frente a un error ni a una mala decisión aislada, sino ante un plan calculado que llevaba meses ejecutándose mientras yo organizaba una boda creyendo que construía un futuro seguro. Cerré la computadora con el corazón desbordado, sabiendo que ya no se trataba de descubrir la verdad, sino de decidir qué iba a hacer con ella. Cerré la computadora despacio, cuidando no hacer ruido, como si el simple sonido pudiera alertarlo de que ya sabía todo. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala con los documentos digitales grabados en la mente, sintiendo como el dolor empezaba a transformarse en algo distinto, más frío, más firme.
No era rabia descontrolada, era claridad. Por primera vez desde que salí del banco entendí que no podía reaccionar desde la emoción, porque hacerlo solo me pondría en desventaja frente a alguien que llevaba meses planeando cada movimiento con precisión. Esa noche no dormí. No lloré tampoco. Pasé horas organizando mentalmente los pasos que debía dar antes de que él sospechara que su plan estaba descubierto. Recordé entonces las palabras de la vidente, no como un mensaje místico sino como una advertencia práctica. Aún estaba a tiempo de detener todo, pero primero tenía que hacer algo. A la mañana siguiente actué con normalidad absoluta. Desayunamos juntos, hablamos de la lista de invitados y hasta revisamos detalles de la ceremonia como si mi mundo no se hubiera derrumbado la noche anterior. Mantener esa calma fue lo más difícil, pero también lo más necesario para ganar tiempo. En cuanto salió de casa, empecé a ejecutar decisiones que marcarían el inicio de mi defensa. Llamé al banco donde habían detectado las solicitudes y pedí el bloqueo inmediato de cualquier trámite activo, argumentando posible suplantación de identidad. Después contacté otras instituciones donde aparecían movimientos vinculados y solicité alertas de seguridad para impedir nuevas gestiones sin validación presencial directa. Más tarde acudí a una asesoría legal recomendada por una conocida de confianza. Llegué con carpetas impresas, capturas de pantalla y registros de correos que había guardado durante la madrugada. El abogado revisó cada documento con calma profesional, tomando notas mientras yo relataba cómo había descubierto todo a días de casarme. Su diagnóstico fue tan claro como devastador. Confirmó que se trataba de fraude financiero agravado por falsificación de firmas y uso indebido de identidad, y que la cercanía de la boda no era coincidencia, sino parte estratégica del plan para consolidar deudas bajo una figura de confianza legalmente reconocida. También explicó que, aunque varios procesos podían anularse si actuábamos rápido, era indispensable presentar denuncias formales para protegerme jurídicamente y evitar que las responsabilidades recayeran sobre mí. Escuchar eso terminó de despertar una fuerza que no sabía que tenía, porque entendí que no solo debía salvar mi dinero, sino mi futuro completo. Salí de esa oficina con instrucciones claras, documentos certificados y la certeza de que la confrontación emocional ya no era prioridad. Primero debía asegurar mi protección financiera y legal, cerrar cada puerta que él había abierto usando mi nombre y dejar registro oficial de lo que estaba ocurriendo. Esa tarde regresé a casa fingiendo normalidad una vez más, observándolo mientras hablaba de nuestro viaje de luna de miel sin saber que cada palabra suya llegaba tarde. Dentro de mí la decisión ya estaba tomada, no iba a gritar, no iba a suplicar y tampoco iba a advertirle que su mentira estaba por derrumbarse. Iba a mirarlo a los ojos, pero solo cuando todo estuviera asegurado y él ya no tuviera forma de escapar de lo que había hecho. Esperé el momento exacto para enfrentarlo porque necesitaba que cada movimiento previo estuviera protegido y que, cuando la verdad saliera a la superficie, él ya no tuviera margen para manipular la situación a su favor. Durante 2 días mantuve la rutina intacta, respondiendo mensajes de la boda, confirmando proveedores y escuchándolo hablar del futuro como si no existiera una grieta creciendo entre nosotros. Esa actuación constante me agotaba emocionalmente, pero también me daba fuerza porque sabía que cada hora que pasaba jugaba a mi favor. La noche que decidí confrontarlo cancelé cualquier distracción externa. Apagué la televisión, dejé los teléfonos lejos y esperé a que el silencio de la casa fuera absoluto. Cuando se sentó frente a mí notó que algo era distinto, quizá por mi expresión o por la forma en que lo miraba sin suavidad. Antes de que preguntara, coloqué sobre la mesa las carpetas impresas con los contratos, las solicitudes y los registros donde su nombre aparecía vinculado al fraude. Al principio reaccionó con desconcierto genuino, como si no entendiera lo que estaba viendo. Tomó los papeles, los revisó rápido y dijo que debía tratarse de un error administrativo, que seguramente alguien había usado nuestros datos sin autorización. Su tono buscaba calma, pero sus manos ya no se movían con la seguridad de siempre. No respondí de inmediato. Abrí mi teléfono y reproduje capturas de los correos donde negociaba montos y aprobaciones. Luego le mostré los archivos guardados en su computadora, las firmas digitalizadas y las conversaciones donde hablaba de mí como la titular ideal. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Su expresión cambió de negación a incomodidad, después a irritación y finalmente a un cinismo que nunca le había visto. Dijo que estaba exagerando, que todo era parte de una estrategia financiera para asegurar nuestro futuro, que pensaba pagarlo antes de que yo siquiera lo notara. Intentó convencerme de que no había mala intención,
solo una mala forma de hacer las cosas. Cuando vio que no funcionaba, pasó al siguiente recurso: minimizar el daño. Aseguró que muchas parejas hacían movimientos similares, que el dinero no era real hasta que se usaba y que yo debía confiar en él porque todo lo hacía por nosotros. Escuchar esa frase terminó de romper cualquier resto de vínculo emocional que quedara. Le pregunté directamente cuántas veces lo había hecho antes. Su silencio confirmó más que cualquier palabra. Después admitió, sin entrar en detalles, que había tenido situaciones parecidas en relaciones anteriores y que siempre había logrado resolverlas sin consecuencias graves. También confesó que planeaba reorganizar las deudas después de la boda, aprovechando la figura legal del matrimonio para redistribuir responsabilidades y ganar tiempo antes de desaparecer financieramente del radar. Escuchar su plan completo, dicho con frialdad administrativa y no con culpa, fue lo que me permitió cortar el lazo emocional de forma definitiva. Ya no estaba frente al hombre con quien pensaba casarme, sino ante alguien que me había elegido estratégicamente. Me levanté de la mesa con calma, sin gritar, sin llorar, y le dije que la boda no iba a suceder. Su reacción inmediata fue de pánico, no por perderme, sino por entender que su estructura financiera estaba a punto de derrumbarse junto conmigo. Y en ese momento supo que ya no tenía control sobre nada. Después de decirle que la boda no iba a suceder, no hubo gritos ni escenas dramáticas como él seguramente esperaba para manipular la situación. Mi calma lo descolocó más que cualquier ataque emocional, porque entendió que ya no estaba reaccionando desde el dolor sino desde una decisión tomada con anticipación. Intentó acercarse, hablar, justificar otra vez sus actos diciendo que todo podía arreglarse, que aún estábamos a tiempo de reorganizar las deudas y seguir adelante, pero ya no existía un nosotros que salvar. Esa misma noche tomó sus cosas básicas y salió del departamento creyendo que todavía tenía margen para negociar conmigo al día siguiente. Lo que no sabía era que, mientras él empacaba apresurado, el proceso legal que yo había iniciado horas antes ya estaba en movimiento y avanzaba sin depender de mi presencia emocional frente a él. A la mañana siguiente acudí con mi abogado para formalizar la denuncia con todas las pruebas recopiladas: contratos falsificados, registros bancarios, correos electrónicos, copias de identificaciones y autorizaciones fraudulentas. Cada documento fue integrado al expediente como evidencia directa de suplantación de identidad, fraude financiero y falsificación de firmas. La denuncia no solo buscaba deslindarme de responsabilidades económicas, sino establecer una investigación penal que evitara que él repitiera el mismo esquema con otra persona. Entender eso me dio una sensación extraña de fortaleza, porque por primera vez no me sentía víctima, sino alguien frenando un patrón que llevaba tiempo dañando vidas. Días después comenzaron a llegar las primeras notificaciones oficiales. Instituciones financieras confirmaban la apertura de procesos internos, congelaban movimientos vinculados y solicitaban declaraciones formales para reforzar la investigación. Paralelamente, la Fiscalía emitió una citación para que él respondiera por los cargos señalados. Cuando recibió el primer aviso legal me llamó de inmediato, pero ya no contesté. Los mensajes de voz pasaron de la indignación a la súplica en cuestión de horas. Decía que estaba exagerando, que arruinaría su vida, que podíamos resolverlo sin intervención judicial. Escucharlo hablar de consecuencias personales sin mencionar el daño que había intentado causarme confirmó que no existía arrepentimiento real, solo miedo a perder el control. La investigación avanzó más rápido de lo que imaginaba porque varias instituciones detectaron patrones similares en solicitudes previas vinculadas a otras parejas. Lo que comenzó como mi denuncia individual empezó a escalar hacia un caso más amplio que involucraba múltiples fraudes bajo el mismo método: relaciones sentimentales usadas como acceso a identidades financieras limpias. Mientras su mundo legal comenzaba a cerrarse, el mío, aunque herido, empezaba a ordenarse. Los bancos anulaban contratos, revertían aprobaciones y registraban oficialmente que yo había sido víctima de suplantación. Ya no había marcha atrás para él. El sistema que creyó poder manipular ahora lo estaba investigando, y esta vez no tenía a quien usar para escapar. La investigación legal avanzaba con rapidez, pero el impacto más visible no tardó en manifestarse fuera de los tribunales, en los espacios donde él siempre había cuidado su imagen con más detalle que cualquier otra cosa. Durante años construyó una reputación de hombre responsable, trabajador confiable y pareja ejemplar, alguien que sabía proyectar estabilidad frente a familiares, colegas y conocidos. Ver cómo esa fachada empezaba a desmoronarse fue un proceso tan revelador como doloroso,
porque entendí que no solo había mentido en privado, sino que su vida entera estaba sostenida por versiones diseñadas para conveniencia personal. Las primeras grietas aparecieron en su entorno laboral. La empresa donde trabajaba recibió notificaciones vinculadas a la investigación financiera y, aunque al inicio intentaron manejarlo con discreción, la acumulación de evidencias obligó a abrir un proceso interno. Días después fue suspendido mientras se aclaraban los cargos, y esa suspensión terminó convirtiéndose en despido cuando confirmaron que había usado información personal de terceros para respaldar solicitudes económicas externas. Al mismo tiempo, las familias comenzaron a enterarse de lo ocurrido porque la cancelación repentina de la boda no podía mantenerse en silencio. Al principio algunos pensaron que se trataba de una crisis de pareja, pero cuando los documentos legales empezaron a circular y las citaciones oficiales llegaron a domicilios vinculados, la narrativa cambió por completo. Recibí llamadas de personas que nunca imaginé escuchar en ese contexto. Algunas querían saber si era verdad, otras pedían detalles con morbo disfrazado de preocupación, y unas pocas ofrecían apoyo genuino al entender la gravedad de lo que había descubierto. Mantener la calma al explicar lo ocurrido fue difícil, pero también necesario para que la verdad no quedara distorsionada por versiones manipuladas desde su lado. Lo que más me impactó fue descubrir que no era la única afectada en su historial sentimental. Conforme avanzó la investigación, otras mujeres comenzaron a reconocer patrones similares en sus experiencias pasadas con él: préstamos abiertos sin autorización clara, documentos firmados bajo presión emocional y promesas de inversión que nunca se materializaron. Su círculo social empezó a reducirse de manera visible. Amigos que antes lo defendían tomaron distancia al conocer la magnitud del fraude, y varios contactos laborales bloquearon comunicación para no verse asociados al escándalo. La imagen de hombre confiable que tanto había cuidado se transformó en la de alguien riesgoso, manipulador y legalmente comprometido. Mientras su reputación colapsaba, mi proceso interno iba en dirección opuesta. Cancelar la boda fue doloroso, pero también liberador. Devolví el vestido, anulé contratos y cerré espacios que ya no tenían sentido sostener. Cada trámite cancelado representaba una parte de mi vida que dejaba de estar ligada a una mentira. Hubo noches difíciles donde la mezcla de tristeza y alivio me desbordaba, pero incluso en esos momentos entendía que estaba reconstruyendo mi estabilidad desde un lugar más real que el que había tenido semanas antes. La caída social de quien intentó usarme como instrumento financiero no fue inmediata ni escandalosa, sino progresiva y pública, una erosión constante que lo dejó aislado en el mismo escenario donde antes se movía con seguridad. Y por primera vez desde que todo comenzó, yo ya no sentía miedo al verlo perder el control de su propia historia. La caída social fue solo el preludio de algo mucho más definitivo, porque mientras su reputación se desmoronaba públicamente, el proceso legal avanzaba en silencio hacia un punto donde ya no habría forma de negociar consecuencias. Durante semanas recibí actualizaciones de mi abogado sobre el estado de la investigación, ampliación de denuncias, integración de nuevos testimonios y confirmación de patrones financieros que reforzaban la acusación principal. Cada informe confirmaba que el caso se había fortalecido, no solo por mis pruebas, sino porque otras víctimas comenzaron a aportar documentos similares que evidenciaban el mismo método de operación. Lo que en un inicio parecía un fraude aislado terminó revelándose como una estructura repetida, sostenida por relaciones sentimentales donde él obtenía acceso a información personal para abrir líneas de crédito sin autorización real. El momento más decisivo llegó cuando la Fiscalía emitió la orden formal para presentarlo ante las autoridades. No fue un arresto escandaloso ni una escena pública de esas que uno imagina en medio del drama, sino una intervención legal directa, ejecutada con precisión administrativa, donde se le notificaron cargos que ya no podían desestimarse. Me enteré de ese procedimiento por mi abogado, quien me explicó que, ante la acumulación de pruebas y el riesgo de fuga financiera, se habían aplicado medidas cautelares para impedir que moviera recursos o abandonara la jurisdicción mientras avanzaba el proceso penal. Escuchar eso me provocó una sensación extraña de cierre, no de alegría, sino de equilibrio. Días después él solicitó contactarme a través de intermediarios legales. Acepté una única reunión breve, acompañada y en un entorno formal, más por necesidad de cerrar emocionalmente que por interés en escucharlo. Cuando lo vi, ya no proyectaba la seguridad que lo caracterizaba. Su postura era tensa, su mirada evasiva y su discurso mucho más contenido. Pidió que reconsiderara mi postura, que retirara la denuncia y que pensara en el daño que un antecedente penal causaría a su futuro. Habló de errores, de presión económica y de decisiones mal calculadas,
pero nunca logró formular una disculpa que asumiera responsabilidad completa sin justificar sus actos. Escucharlo desde la distancia emocional que ahora me separaba de él me permitió entender algo con claridad. No estaba arrepentido por haberme traicionado, sino por haber sido descubierto antes de terminar su plan. Cuando terminó de hablar, respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Le dije que no buscaba venganza ni humillación pública, que lo único que había hecho era proteger mi vida, mi identidad y mi futuro. También le aclaré que la justicia no dependía ya de mis emociones, sino de los actos que él había decidido cometer. Esa fue la última vez que lo vi. Semanas después supe que el proceso continuaba con cargos formales y restricciones financieras activas mientras se definía su situación jurídica. No celebré la noticia, pero tampoco sentí tristeza. Porque en ese punto ya no se trataba de él cayendo, sino de mí recuperando todo lo que había intentado quitarme. Pasaron varios meses desde la última vez que lo vi, y aunque el proceso legal seguía su curso con tiempos propios, mi vida empezó a moverse hacia un lugar que al inicio no creí posible alcanzar tan pronto: la calma. No fue una recuperación inmediata ni una felicidad repentina, sino una reconstrucción lenta donde cada decisión que tomaba estaba orientada a recuperar la seguridad que casi pierdo sin darme cuenta. Cambiar de rutina fue necesario para cerrar el ciclo completo. Me mudé de departamento, no por miedo, sino porque necesitaba un espacio que no estuviera lleno de recuerdos construidos sobre una mentira. Elegí un lugar más pequeño, pero también más mío, donde cada objeto y cada decisión respondieran únicamente a mi bienestar y no a planes compartidos que ya no existían. Durante ese tiempo también aprendí a relacionarme de otra forma con el silencio. Antes lo asociaba con soledad. Ahora lo sentía como paz. Volví a actividades que había dejado de lado, retomé amistades que había descuidado durante la relación y, poco a poco, dejé de definirme como alguien que había sido engañada para empezar a verme como alguien que había reaccionado a tiempo. Hubo un momento específico donde entendí que el proceso emocional estaba cerrando de verdad. Fue una tarde cualquiera, organizando documentos personales, cuando encontré el anillo guardado en una caja que no había abierto desde que cancelé la boda. Lo sostuve unos segundos, no con tristeza, sino con una claridad que antes no tenía. Ese objeto ya no representaba una promesa rota, sino una advertencia escuchada a tiempo. Recordé entonces la voz de la vidente, la forma en que me sostuvo la mano y la urgencia con la que me dijo que aún estaba a tiempo de descubrir la verdad antes de casarme. Durante meses evité pensar en ella porque me incomodaba aceptar que su advertencia había sido el punto de quiebre que me salvó. Esa misma semana regresé al consultorio, no por necesidad de otra lectura, sino por cierre personal. Cuando me vio entrar no mostró sorpresa, solo una calma silenciosa como si supiera que tarde o temprano volvería. Le agradecí sin entrar en detalles extensos. No hacía falta. Ambas sabíamos por qué estaba ahí. Antes de irme me dijo algo que terminó de sellar el proceso emocional que había vivido, que a veces las advertencias no llegan para asustar, sino para dar la oportunidad de elegir distinto antes de que el daño sea irreversible. Salí de ahí sintiendo que por fin había cerrado la última puerta pendiente. Meses atrás estaba a punto de casarme creyendo que iniciaba una vida feliz, sin saber que caminaba hacia una trampa cuidadosamente diseñada. Hoy camino sola, sí, pero en paz, con la certeza de que la verdad puede doler cuando aparece, pero ignorarla habría costado mucho más que una boda cancelada. Porque escuchar aquella advertencia no arruinó mi vida. La salvó.